¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí en un programa de DFT en los negocios. Pues ya estamos arrancando la segunda semana, si no es que la tercera. Ya estamos medio perdiendo, pero creo que es la tercera semana de mayo. Sí, es la tercera. Así es, mi estimado Frank. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Frank. Hola Héctor, buenos días aquí con la actitud de la tercera semana de mayo, con muchísimas ganas de trabajar este mes que tiene 4 semanas y un cachito. Ujú. Entonces, de hecho son 5 lunes, eso no pasa regularmente, pero estamos obviamente listos y dispuestos. Ya tenemos obviamente la planificación de las celebraciones de esta semana, me imagino. Ya, pues ya estamos. Bueno, las celebraciones ¿te refieres al del 15 de mayo? Ya empezaron a darse. El viernes pasado fue ahí en la facultad de Ok. contaduría. No tuve la oportunidad de ir por alguna situación personal, más bien un, una, una, una cita, pues digo, importante para mí, porque era un tema de mi hijo y le di preferencia más a un tema de mi pequeñito, por el cual no pude ir. Fue el viernes. El festejo como tal ya fue presencial. Son de las cosas que llaman la atención, que ya los eventos ya son presenciales. Ya no tenemos nada virtual. Ya se están acabando. Ya hasta como que empieza a ser medio extraño cuando dice una reunión, ahora es virtual. Ya como que es virtual. ¿Cómo no? No es cierto. No, ya las cosas están, digamos, no quisiera utilizar la palabra normalidad porque no me gusta mucho eso de normal, que nunca he encontrado el concepto de normal, que algún día me gustaría que platicáramos de eso aquí. Sería interesante saber qué es normal. Pero Bueno. bueno, o sea, pero al final ya todo está pues, encaminado a presencial. Digo, ya también algunos eventos familiares, algunos eventos propiamente a través de mi hijo el fin de semana, con sus compañeros, amigos que los invitan a las reuniones, a las fiestas infantiles. Y ya, pues ya no son al aire libre como en algún momento se empezó a dar, porque pues era como la única forma de festejarle a los niños en un ambiente, digamos, al aire libre. Ya ahora se empiezan a dar en los salones de fiestas. Y yo casi no he ido a muchas fiestas, o digo, por lo menos este año no he ido a muchas fiestas, digamos, en un lugar cerrado. Creo que es la segunda que voy. Y pues la verdad sí te sientes extraño, pero al final pues ya te empiezas a sentir tranquilo y enganchado, ¿no? Porque creo que así eran las reuniones que teníamos. O por Tu lo general, memoria. eh, Tu y, memoria, así era, así nos reuníamos hace 3 años, así nos sentíamos. sí. Sí es complejo. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de ir en un viaje relámpago hasta Querétaro y Mm. pues viendo un par de amigos, una pareja de amigos que hace, sin decirte mentira, tal vez 5 años que no los veía. Wow. Entonces, el hecho de poder verlo, llegar con tu tapabocas y todo eso y que te digan, a ver, aquí todos estamos bien, todo está desinfectado, todo está esto, quítate la máscara. Y yo, Así es. ok. Entonces sí es como romper con ciertos protocolos que ya se tenían y pues obvio, salir de tu área, tu área estratégica, tu área de confort, hacer recorrido, ver tráfico, ver montañas, ver cielo, en lugar de estar siempre encerrado en cuatro paredes, pues ya empieza a devolverse esa tranquilidad, esa paz, esa alegría, que a mí particularmente me gusta mucho viajar y más por tierra. Entonces, sí, eso de volverse a reunir y estar en el sitio y todo eso, y de tener de pronto una persona a menos de 2 metros, sí es diferente, ¿no? Entonces ya tú, ya va mi espacio personal, el que tenía yo, mi burbuja, ¿qué está pasando? Digo, Entonces poco a poco, ah, ¿no? sí, o sea, dices, a una persona, no es que te incomode la persona a 2 metros o a 1 metro, te incomoda la persona sin el tapabocas. O Exactamente. sea, es eso, ¿no? Digo, te digo que también nosotros llegamos a este lugar, un lugar cerrado. Eso fue ayer. Y sí, todos con su tapabocas y buenos días y así, todavía de lejitos y bla, bla, bla. Y ya de repente, pues bueno, pues, llega la hora de ingerir tus alimentos, ¿no? Porque fue un desayuno, o fue en la mañana más bien.
y pues hubo desayuno, y bla, bla, entonces ya te quitas el tapabocas, empiezas a desayunar, y después ya se te olvida, porque ya te enganchaste, ya igualmente nos dices, ah, ya, tapabocas, ya. Pues, mira, pues ya yo creo que ya estamos en ese momento en donde, como bien te decían tus amigos, ¿no? Todo está desinfectado, yo creo que ya todos tenemos ese protocolo, ya como por inercia lo hemos agarrado, de desinfectarnos las manos, de lavarnos las manos, de ya no tanto desinfectarte todo el cuerpo, que eso ya se acabó. Lo que también me llamó la atención es que ya lugares en donde todavía hace una semana se tomaba la temperatura Ujú. y te ponían y todavía había el tapete, o sea, digo, yo sé que ya ya habían dicho que el tapete está en desuso, que nunca funcionó, o más bien no funcionó como tal, pero en la toma de temperatura, en los lugares que todavía hace una semana pasé y que me tomaron la temperatura, lo que fue esta semana, ya no, o sea, ya, lo quitaron, ya, adiós. Sí, Bueno, empieza ese modelo de empezar a quitar cosas, ¿no? Entonces, yo particularmente en el supermercado que está acá cerca de tu casa, gracias. quitaron el control de temperatura hace tal vez 10 días, pero Mm, sigue existiendo obviamente el gel. mm, Entonces, ha sido como una desescalada de la época que te limpiaban el carrito con todas las precauciones y tome la temperatura mm, y esto y lo otro. Ahora te dejo el gel si lo necesitas y si sí, no, entra y revise, es lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo particularmente, haga lo que haga o esté donde esté, siempre me van a encontrar como el enmascarado de plata, cubierto, porque indiferentemente, allí tenemos saludos, ¿no? Que por cierto, Sí. no hemos saludado, ni has presentado, gracias a quién, ni nada de eso. Es que entramos de lleno y pues, es que, ¿sabes qué pasa? Que se nos va tan rápido el tiempo que como que queremos aprovechar esta hora que tenemos para platicar y queremos así como que luego tocar, pero sí, bueno, saludos a todos, saludos aquí a Tania que no nos falla, ahora sí que es nuestra fan número uno, no nos falla, sí, claro, un aplauso, no nos falla, no nos falla. Todos los lunes está aquí con nosotros saludándonos, escuchándonos, te agradecemos mucho y muchas felicidades mi estimada Tania, ella es profesora, una gran docente del Instituto Politécnico Nacional, realmente es una gran maestra que queremos, admiramos y de verdad que aquí se le ha apapachado mucho porque se le quiere, se te quiere mucho Tania, muchas gracias por estar aquí y muchas felicidades ayer en tu día y te mando un fuerte abrazo porque esperemos que te lo hayas pasado. Y ahí te veo en redes sociales, vi que te la pasaste de lujo. Eso de verdad se le aplaude porque se la pasó de lujo. Se veía muy contenta. Qué bueno, me da mucho gusto verte así, Tania. Y sabes muy bien que ahora sí que después de la tormenta viene la paz. Muchas felicidades. Ah, ok, sí, es que entramos de lleno y no, pues, sí, yo sé que hay que saludar, hay que agradecer a todos nuestros. No, ni tenemos patrocinadores, ¿en qué momento iba a decir a nuestros patrocinadores? No, realmente pues, se les agradece a todos los que nos han apoyado en su momento, pues, a Buena Nota Radio, que nos ha recibido, claro, nos ha recibido, ¿no? Ahí. FT saben que es un proyecto que va a cumplir, estamos platicando hace 8 días con Frank, que próximamente vamos a cumplir 3 años, mi estimado Frank, vamos a cumplir, no tengo bien la fecha, yo sé que fue en los primeros días de junio, y a lo mejor hasta sin equivocarme, fue el 3 de junio de 2019 cuando arrancamos este proyecto, vamos a cumplir 3 años en este proyectazo, y pues gracias a Vázquez Flores, seguramente, a Jesse Intelectual, Procon, WTH Producciones y Aula Virtual, pues que son realmente amigos que se nos han acercado y han creído en este gran y bonito proyecto. ¿Qué vamos a hablar, mi estimado profe? Porque también fuiste profe. Platícanos tu etapa de profe, a ver. Vamos a hablar de, Tú también de, tienes tu de, historia. de, de lo que es ser un profesor, ¿no? Y allí empieza el inicio, comienza todo el tener la idea, ¿no? O sea, ¿qué es ser profesor? ¿Qué es ser maestro? ¿Qué es ser docente? ¿Qué es ser educador? Entonces, Sí. yo creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy la sociedad es que consideran que enviar a los niños al colegio es darles valores.
los valores no se dan en los colegios. En los colegios se da la educación. Allí es donde se debe preparar a una persona con unos conocimientos que utilizará en algún momento de la vida. Pero los valores, la preparación, la formación no se da en el colegio. ¿Ok? No. Todo eso viene de la casa. Y estamos hablando de situaciones muy complejas que no es el objetivo de la conversación del día de hoy, pero estamos trasladando responsabilidades de familia al colegio. Y seguro, yo estoy muy seguro que a ti te está pasando con los diferentes grupos que tienes en la educación superior, que hay situaciones en las cuales, gracias a Dios, tienes tú todavía algunos exámenes virtuales, ¿no? Y ya estás regresando a los exámenes presenciales físicos. Sí, Mi pregunta para ti sería, ¿cómo está el tema de la ortografía, la sintaxis, la gramática y demás? es algo que no. Me acabas de meter en un enredo, pero creo que tengo que ser honesto, y siempre lo he sido en este programa, siempre les hemos dicho las cosas tal como son, a veces un poco crudas, un poco directas, pero creo que lo importante es ser directos y ser honestos con uno mismo y con todos los que nos escuchan. Sí es un tema, ¿eh? Yo por eso, últimamente, a lo mejor los últimos 3 años, para ser más precisos, en la que me he enfocado más en que los alumnos refuercen habilidades que la parte técnica. No le estoy prestando importancia al tema técnico, ¿no? A mí me toca la auditoría, entonces o sea, no le resto, pero sí estoy remarcando mucho esa parte en la que cero ortografía, o sea, cero mala ortografía, más bien cero mala ortografía. Redacción es complicado porque mi materia a veces no me lo permite tanto, pero sí también trato, por medio de los trabajos de investigación que les pido, ahí los hago como buscar, porque les digo, no solo es copiar y pegar, porque eso es muy fácil. Un trabajo de investigación hoy en día copias y pegas, ¿no? O la facilidad de la tecnología te permite hacer eso con una facilidad que uno hubiese querido hace 30 años, ¿no? O 20 más de 20 años, ya no nos vayamos tan lejos, 20 años. Ya que hubiésemos querido hacer ese copiar y pegar que hoy tienen esa facilidad los chicos. Por eso, hoy en día los chicos han perdido esa parte, esa habilidad de poder plasmar en un documento sus ideas. Por eso les digo, a mí me interesa la parte técnica, la parte de la investigación, pero lo más importante es tu conclusión, o sea, ¿tú qué opinas? Y dentro de la opinión, pues obvio, tienen que redactar su opinión, su punto de vista. Y claro, pues se nos empieza a ir muchas cosas que yo también no voy a decir que soy el más grande redactor, pero bueno, me defiendo, hago lo mejor posible, busco que la idea se pueda transmitir de la mejor manera. Sin embargo, los chicos, perdón, pero andamos medio perdidos en ese tema. Y no se diga la ortografía porque, hijo, no. Eso sí, de verdad que, como dicen en las redes sociales, sí puede ser una mentada de progenitora. Una mentada de 10 de mayo. Hay una tendencia, que hay dos modelos en cuanto a ortografía, ¿no? Está la tendencia de escríbelo tal cual lo entiendes, y el otro, el escríbelo con buena ortografía. Yo creo que la mala ortografía puede ser peor que una persona con mal olor o mal aliento, porque estamos hablando de actitudes que desde el punto de vista, una comunicación, ya comenzando sin las comas, sin los puntos y obviamente mal escrito, sin las letras adecuadas en las palabras, ya tú arrancas con, ¿con quién estoy hablando? ¿Qué nivel de persona es, no? Porque se supone que si tú tienes una preparación de un nivel, debes de tener cubiertas ciertas habilidades, como bien dices. Pero bueno, vamos a mi experiencia de docencia, porque pues obviamente vamos a hablar de eso. No sé por qué la percepción de todas las personas que tienen un trabajo y lo pierden, deciden hacer
o se meten a preparar comida, vamos a montar un restaurante porque queremos hacer comida, o métete a ser profesor, ¿ok? O sea, las personas salen y listo, ya voy a buscar chamba, me voy a meter a dar clase. Bien, ¿qué clase quieres dar? No, pues yo soy bueno en inglés, vamos a dar clases de inglés. Entonces, obvio que no es dar clases de inglés porque yo creo que sé cómo se conjuga el verbo to be. Ese no es el punto, ¿no? O sea, el punto es qué tienes tú de conocimiento para poder impartir y hacerlo llegar a la otra persona. En mi caso particular, yo tuve la oportunidad de dar clases en una educación post-secundaria y entre lo que se llama una carrera técnica. Muy diferente a lo que es una universidad normal, que puede tomar 5 años, una carrera técnica tiene un tiempo de 3 años. Estoy hablando del caso de Venezuela particularmente, donde estuve yo impartiendo docencia. Entonces, venía de trabajar, quedé sin trabajo, estaba haciendo un posgrado. Mi posgrado en ese momento era de metodología de la investigación, un tema bastante complejo desde el punto de vista de cómo lo usas en el día a día, pero me reforzaba todo lo que venía siendo mi parte universitaria, porque al final estudié administración de empresas con la mención mercadeo, y obviamente la metodología de investigación, mientras se consigue algo relacionado con investigación de mercados, era lo suficientemente cercano para poder hacerlo. Entonces me invitan a este instituto técnico a dictar una materia en, en una aula nocturna. Ok, ellos tenían 3 turnos en este lugar, matutino, vespertino y noche. Entonces me dan esta materia de metodología de la investigación. Y obvio, el tema era cómo voy yo a dictar algo que he estado estudiando para que los chicos se preparen. Al final es una materia de primer semestre, que es introducción a la metodología de investigación, que es la base para que ellos posteriormente en sus trabajos y entregas hasta de grado tengan ese concepto. Entonces, poder hablar del objetivo, poder hablar de la investigación, poder hablar de todo eso, implicaba pues desempolvar cosas y empezar a colocarlas desde el punto de vista, obviamente, para dictarlo, de docencia. Y ahí comienzo yo con la primera materia y posteriormente en el siguiente ciclo me asignan 5 materias. Entonces ya no es solamente metodología de la investigación en la noche, también me lo dan en la mañana. A eso le asignan auditoría, ¿ok? Y asignan 2 materias más. Entonces, yo ya tenía 5 materias en el instituto. Obviamente, una de las cosas que a mí como docente me crearon es tratar de que la gente al estudiar salga con algo que les pueda servir. Pero vas a conseguir 3 tipos de estudiantes. Y yo estoy seguro que cuando estabas tú presencial o ahora que vas a regresar, no sé cómo fue la interacción desde el punto de vista remoto, pero existen 3 estudiantes desde la parte presencial. Los que se sientan enfrente, ahí en primera fila, que son los interesados. Esos son los que están viendo, toman nota, hacen preguntas, y consigues los que se sientan al fondo, que son los desmadrosos. Esos están allí porque tienen que asistir y están contando chistes y revisando qué es lo que está pasando entre uno y otro. Y de pronto consigues a los satélites. Los satélites para mí son los estudiantes que dependiendo se acercaban a la primera fila o se iban a la última fila. Entonces tú tienes esos 3. ¿Cómo haces para involucrar a los que están en la última fila? Porque necesitas que también estén dentro de la materia y también salgan con algo de conocimiento. Más allá de los chistes de la situación y todo lo demás, porque siempre hubo situaciones, pues sí, es no solamente el tema de impartir el conocimiento, sino también cómo involucrar a las personas para que se vuelvan parte del proyecto que tú estás haciendo. Entonces, ya le tienes que agregar unos componentes que si tú no tienes como preparación para ser docente, los tienes que solicitar a la institución. Porque obviamente van a tener momentos, van a existir momentos, a mí particularmente no se me olvidan varios momentos, pero uno en el segundo semestre, una bella, preciosa chica sentada en primera fila en minifalda y con una de esas camisitas top, ¿ok? Entonces, sentada en la primera, era como estar en la película de donde aparece Sharon Stone,
que está sentada en la silla, de pronto cruza las Bajos piernas instintos. Ok, bajos instintos. Era así como que, a ver, Dios santo, no me permitas estar enfocado en eso. Entonces, y en todas las clases, la chica muy guapa, obviamente, iba vestida para su clase, era en el turno de la noche, no se me olvida, y sentada en primera fila. Entonces, para mí era bastante incómodo porque cuando tú estás haciendo, y estamos hablando de la época en que todavía se utilizaban GIS, tiza para otros países, al GIS blanco en el pizarrón, pues obviamente tratar de enfocarse en lo que se tenía que hacer y al voltearse, ver esa escultura allí, entonces era como complicado. Y siempre tratar de evitar el contacto visual porque es un tema, eso es particularmente la incomodidad como docente de lo que te pueden producir algún estudiante. Entonces, hubo una situación, un momento en que dije, ya, no lo aguanto más, señorita, por favor, pasa el pizarrón, escriba desde la parte superior izquierda, ¿ok? El concepto de método científico. Entonces, claro, la chica se levanta su minifalda con una camisita ombliguera y a lo que levanta la mano, pues todo se le empieza a mostrar, ¿no? Así sea de espalda. Entonces, obviamente ella tratando de bajarse las cosas y yo lo que hice fue irme al fondo del salón con los desmadrosos a decirles, se vino a lucir, estaba luciéndose para mí, ahora quiero que se luzca para todos ustedes, así que disfruten la vista, ¿no? Creo que hay que pagar unas por otras, ¿no? Así es, sí, claro, ¿no? Y ahorita que dijiste la distribución de cómo está el salón, yo fui de esa famosa FEFA, porque se le conoce a los de la parte de atrás, somos la Federación de Estudiantes de la Fila de Atrás, así se les conoce, la famosa FEFA. Entonces digo, porque algún día nuestro gran amigo, un gran amigo, hoy seguimos teniendo contacto, un profesor de auditoría, así nos nombró, dice, ustedes son los de la FEFA, ¿verdad? Entonces al principio, ¿la FEFA? ¿Qué es eso, no? Sí, dice la Federación de Estudiantes de la Fila de Atrás. Entonces, pues bueno, yo creo que yo era de esa fila, entonces yo era de esa federación. Y fíjate que ahorita que estás tocando, antes de entrar ya en anécdotas y demás, quisiera, digamos, hacer algunos conceptos porque hoy en día, pues sí, es el famoso Día del Maestro, ¿no? Así se le conoce. Dame un segundo antes de que entres con los conceptos, porque me llegó reporte de que nos están escribiendo desde Nueva York. Sebastián está en sintonía a través de Facebook. Y la doctora Tanya desde Bogotá, Colombia, también está conectada, está enviando saludos. Y que obviamente está muy interesante el tema. ¿Ok? Así que, perfecto. Gracias. Perfecto, qué bien. Tocamos temas serios, pero les damos ese toque de cómico para que nos divertamos y no sea tan tedioso. Dicen que la medicina, el jarabe de mal sabor con azúcar pasa. Exacto, así es. Entonces, es considerado el 15 de mayo como, así lo conocemos ya, digamos, hace muchos años, el Día del Maestro. En algún momento yo escuché a alguien decir que ya no deberíamos de llamarle maestro o profesor, sino docente. Dije, bueno, creo que cuando te propuse hablar de este tema, antes que nada dije, bueno, pero pues, ¿qué significa cada palabra, no? Porque maestro, pues destaca por su perfección y relevancia dentro de su género. Entonces estamos hablando de que un maestro, pues yo como que es otro nivel, ¿no? O sea, una persona, ahora sí que con muchos conocimientos, con una perfección, como bien lo dice el concepto que estoy encontrando, al cual, por eso, cuando a mí de repente sí escucho así, no, maestro o máster, de repente hay algunos colegas, creo que no, yo no me considero maestro. Que te digan profesor, creo que me parece lo justo, por lo menos para mí, porque ahora, ¿qué es un profesor? Y el concepto dice, persona que tiene por oficio enseñar una ciencia, un arte, una técnica. Ahí digo, creo que ahí sí yo entro. Tengo el oficio de enseñar una técnica, que en este caso pues auditoría o contabilidad, que también se considera como una técnica. Entonces, ahí sí. Ahora, ya si nos vamos muy clavados, pues entonces nos vamos a lo que es docente. O sea, ¿qué significa la palabra docente? Es
es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea con carácter general o especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica. Entonces, si lo vemos así, ya el concepto docente, pues sí abarca, digamos, como, o sea, como que todos los ámbitos, ¿no? Entonces, considero que en su momento sí deberíamos ya de empezar a tomar la palabra docente y quitarnos esto de maestro, profesor. Yo sí considero que por ahí podríamos sí hacer algún cambio. No sé, digo, yo sé que tradicionalmente así lo hemos conocido. No, por ejemplo, a mí en la facultad los chicos se dirigen a mí como profesor. Oiga, profe, oiga, profesor. Me gusta y creo que por eso lo digo. Creo que ese es, a lo mejor en mi caso, digo, sé que tengo mucha experiencia, tengo conocimientos técnicos, me sigo preparando, pero creo que no he llegado a un nivel maestro, yo siempre lo he dicho, ¿no? Creo que ya que te digan maestro es porque si ya estás, no sé, ya no eres de este planeta, no tanto exagero, ¿verdad? No es que no seas de este planeta, pero sí ya es una persona con toda la experiencia del mundo, con todo el tecnicismo del mundo. Digo, no estoy refiriéndome a un área en específico o a un tema en específico, me refiero en términos generales, que tenga, no sé, yo creo que ese es otro nivel. Entonces creo que decir profesor y hoy si podríamos utilizar o si se ocupa la palabra docente, considero que son como las palabras más o los términos, digamos, más adecuados, ¿no? Entonces, sí, yo entré en esta área, digamos, yo creo que ya tiene un poquito más de 10 años, yo creo que entré, si no mal recuerdo, por ahí en el 2010, no tengo muy bien las fechas. Empecé en este mundo de la docencia, ¿sí? En mi alma mater, en la Escuela Bancaria y Comercial, la famosísima EBC, aquí en la Ciudad de México. Ok. Me dieron la oportunidad, estuve 2 años y medio. Después tuve ahí, como por ahí del 2012, dejé de hacerlo. Sí, fue como entre el 2010 y 2012. Después lo dejé de hacer por algunas cuestiones internas propias de ahí de IDBC, si no quiero entrar en detalles. Simplemente ya no se pudo. ¿Ok? Perfecto. Después, por ahí del 2013, tuve la oportunidad de presentarme ahí en la UNAM, en la facultad. Me enseñaron el caminito, ¿por qué no? Honestamente. Me dijeron, mira, los trámites son de esta forma, la documentación es la que te piden. Y como yo tengo una especialidad en fiscal o en impuestos, conocido más bien como fiscal aquí, en la propia facultad o en la propia UNAM, me dijeron que creo que eso te va a ayudar mucho a poder incorporarte a las filas o como académico aquí en la facultad. Bueno, fui, metí mis papeles, hice los exámenes que se requieren y adelante. Entonces, a partir de enero del 2014 inicié yo en la facultad. Ahí es donde ya, entonces, pues, 8 años. próximamente cumpliré, en enero del 2024, cumpliré 10 años dando clases en la facultad. Y si lo vemos así, pues bueno, más los otros dos y medio que tuve ahí en la Escuela Bancaria y Comercial, pues bueno, son digamos hoy que son los 10 años que tengo dando clase. ¿Cuánta gente, Mm, disculpa que te interrumpa en no, este adelante. recorrido de la memoria, cuánta gente le has impartido clases? ¿Tienes una idea? Pues mira, si estamos hablando de 8 años aquí en la facultad, entonces estamos hablando de 16 semestres, Ok. ¿sale? Entonces, 2 por año. Y si estamos hablando de 16 semestres, un promedio, digo, porque ha habido semestres más o menos, un promedio de 60 alumnos, Hijo de eso. 960 personas han pasado por tu Más singular. los otros 2 años y medio, Ahí redondeemos no eso hay en para que mil, veas mil y algo. ahí más, sí, yo creo que con porque ahí en el EBC eran grupos más reducidos, si eran alrededor de la mitad, ponle 30 en promedio, entonces si fueron 5 semestres, son 150 alumnos más, entonces sí, ya tengo 1100 por ahí, para Ajá. tener un número redondo, más o menos. Así es, 1100 ahí como los que han pasado por las aulas, pues es un número importante y que, pues bueno, realmente yo me he dado cuenta que ser docente o ser profesor, eh, dicen, es que, ¿qué ganas? Pues no, monetariamente no gano lo que uno quisiera. Realmente ser docente, a lo mejor en México, a lo mejor no es En digo, Latinoamérica. bueno, en Latinoamérica, eh,
probablemente si te dedicas a hacerlo en tiempo completo, pues puedes vivir de eso, no lo voy a negar. Sí, yo conocí o conozco a varios amigos que sí lo hacen de tiempo completo, o la mayor parte de su tiempo lo dedican a la docencia y después a otras, digamos, a tener algunas otras empresas y personas físicas o clientes que tienen en sus tiempos libres. Puedes vivir de eso, yo no voy a decir que no, pero habemos los que lo hacemos por gusto, lo hacemos porque nos gusta, porque nos nace. Sí, también seamos realistas. ¿Te ayuda en tu currículum? Claro que sí. Claro que tener en tu currículum que eres académico de alguna institución superior del área a la que te dediques, digo, porque no me quiero enfrascar con lo de como contador, sino, digamos, en tu currículum que tú pongas que eres académico o profesor o docente del área que tú eres especialista. Creo que eso ayuda mucho, realmente te ayuda mucho. Sí, he de reconocer que a raíz de que empecé a dar clases, y sobre todo ahí es donde como que resaltó más, o sea, porque no voy a decir que el hecho de haber dado en la bancaria o en la EBC no me ayudó, claro que sí me ayudó, pero sí se notó una rayita más cuando pasé a ser profesor de la facultad o de la UNAM. Sí, o sea, la gente, pues obvio, porque ubica más la UNAM, ¿no? Digo, tanto en México como tú bien dices, y veo que nos escuchan allá fuera del país, en Latinoamérica, pues sí ubican y saben quién es la UNAM, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas en tu currículum o comentas que eres catedrático o das clases en la UNAM, sí, la gente te ve ya muy diferente. Seamos realistas, eso te ayuda también para imagen, para currículum. Y ya viéndolo en la parte técnica, y yo me he dado cuenta que sí, que sabes del tema, pero el hecho de estar organizando tus clases, de qué forma lo vas a dar, el tema, qué les das y la parte práctica, la teórica, pues realmente me ayuda a mí a reforzar muchos términos que no porque no, o sea, no que no los conozca o los tenga yo en mente, sino que los vas reforzando y los vas modificando y los vas adecuando. O sea, realmente hay mucha enseñanza. Digamos, si estamos hablando que ser docente es enseñar, yo podría decir que hasta los alumnos te pueden enseñar. Entonces, sí, claro, es un feedback. Traen esa parte de docencia, si lo vemos en estricta teoría. Ellos te enseñan. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta de cómo tú tienes que reforzar, de cómo ellos perciben la situación y cómo tienes que transmitírselos. Y al momento que ellos te dicen, no entendí nada, dicen, wow, pues entonces ¿cómo lo expliqué? ¿Lo expliqué bien, lo expliqué mal? ¿O no le interesó? Y es muy cierto. Yo por eso les he dicho a los chicos, yo los entiendo, chicos, probablemente a lo mejor estamos en una materia que es obligatoria para ustedes. Yo lo sé, pero hagamos esto de una forma amena. Divirtámonos un rato. Porque el hecho de tener a la gente que esté ahí, como que a ver a qué horas acaba, o a ver a qué horas termina la clase, porque ya me tengo que ir, o sea, es tedioso. Entonces, o sea, esa enseñanza que tú tienes en la que no entendí nada, dices, wow, entonces tengo que modificar mi forma de hablar, tengo que hacerlo con otros ejemplos, o con más ejemplos y menos tecnicismo, porque es muy curioso. Yo de repente digo, estoy hablando con contadores, con futuros contadores, tengo que hablar con el tecnicismo a diestra y siniestra. No, tienes que hablar con un lenguaje que ellos te entiendan, en sus habilidades, en lo que ellos realmente, en la forma de comunicarte con ellos. Hoy en día, realmente para ellos, yo me percaté, hoy en las universidades el correo electrónico está obsoleto. Tienes que buscar otros formatos. Facebook, Instagram, WhatsApp. De hecho, Facebook ya está obsoleto. Facebook funciona para los que son de 15 y 20 años hacia atrás. No, pero todavía yo lo utilizo y me ha funcionado todavía. Digo, yo sé que ya tengo que empezar a migrar a otras redes, a otro formato de comunicación. Probablemente a lo mejor el siguiente año se diga, a ver chicos, todos por Telegram, por ejemplo. No sé, digo, ya tendré que irme las ingeniando del formato de cómo hay voy a que ir con evolucionando como los Pokémon. Sí, porque dentro de lo que viene siendo este modo de impartir capacitación, docencia, educación,
¿Alguno de tus profesores durante tu carrera universitaria como estudiante, pues más allá de la época de posgrado y todo eso, pero en tu época de estudiante, y viene la comparación contigo, tú tuviste profesores que eran muy complicados, muy complejos, que sabías que habían 60 personas en clase y en los exámenes iban a pasar 2 o 1, o si lo hacían muy bien, 3? Y comparados con esos, ¿tú eres de ese estilo de profesor o eres el profesor que en realidad eres más permisivo? Pues yo creo que soy más permisivo. En algún momento, dejen ventilarles que ahí en la facultad existe una página de Facebook que se llama Referencias de Profesores de la Facultad. Ok. En algún momento me inscribí por curiosidad y ya encontré a dos, tres alumnos que han dicho que soy un barco. Miren, yo he dado mi explicación de soy un Barco, barco, ¿no? ¿cómo Sí. así? Bueno, el término de barco es que eres una persona que permisible, lo que acabas utilizando tu palabra que acabas de decir, Ok. permisible, que es fácil pasar con o sea, ok. es fácil pasar la materia. Y eso es en donde yo les he dicho, a ver. O sea, una cosa es que sea fácil y una cosa es que ustedes se lo ganen. Porque yo utilizo mucho el tema de participar, que los hago participar. Entonces, si no participas, pues, sorry, o sea, yo no te estoy dando la calificación, te la estás ganando tú. O tú eres el que te vas a poner tu calificación, no yo. Yo soy un simple mortal que dice, pues no participaste, pues para afuera, compadre, vas para afuera. Tú eres de los que, porque yo lo hice en algún momento, de decir, el alumno tiene la máxima calificación, por ejemplo, 100 puntos, ¿ok? Sí, el día 1, cada uno de ustedes ya tiene la materia pasada, tiene 100 puntos, ¿ok? Ahora, si ustedes no participan, no hacen trabajos, no asisten, se empiezan a descontar los puntos, ¿ok? Correcto, así es. Ok, listo. Sí, así es como yo califico. O sea, yo por mí, hoy, si es así, pues les pongo 10. Y si por mí fuera, pues les pongo 10. Pero realmente no es eso. Porque yo no los evalúo, se evalúan ustedes mismos. Ustedes qué tantas ganas le echen o no. Ahora, conmigo no es de que, ya, voy a echar a flojera el semestre y al final, con un examen paso. No, porque esto es del día a día. Tan es así que les digo, ¿no quieres venir? No vengas, no hay bronca. El tema es que si no vienes no participas y si no participas no tienes calificación. Entonces va todo como que, ahora sí como bien dicen, está junto con pegado, ¿no? Al final así es, ¿no? O sea, no vienes, no importa, no vengas, o sea, no tengo bronca. O sea, si te preocupa la asistencia, también, no vengas. Más que no hay participación, no tienes oportunidad de participar. Entonces, porque también de cierta forma, hago cierta terapia en donde les digo, pues a ver, estoy hablando con adultos, ¿eh? No estoy en la primaria, no estoy en el kinder o en la secundaria, donde tenga que hablar con niños en donde sí los tengas que tener a lo mejor como que un poco más de rigor. Yo les digo, yo soy un adulto, estoy platicando con adultos, estoy tratando con adultos, entonces no tengo que hacerlos pasarles lista porque así los obligo a que vengan. Si quieres, yo les digo de verdad, si quieres no vengas, no te preocupes. Las materias que impartes de auditoría están en los primeros semestres, en los semestres del medio. Sí, el medio. No, ya pegados. Son 8 semestres. Generalmente auditoría 2 está en el sexto, y auditoría 3, que también me toca dar en algunos semestres, es un séptimo semestre. O sea, ya tú lo recibes y ya están dentro de la doctrina. Ya vienen maleados. Cuando yo dictaba, era una de las materias de inicio. Metodología introducción a la metodología de investigación era primer semestre. Y después saltaba yo con auditoría y mercadeo, que era cuarto semestre. Entonces sí son 6 semestres en total. Entonces, obvio, cuando tú tienes una materia inicial de choque, es básicamente cómo vas a recibir los que vienen de una secundaria y cómo vas a hacer para que entren en el sistema, ¿ok? Y una de las cosas que yo hacía, que me gustaba hacerlo y lo hacía a propósito, era crear exámenes personalizados. Entonces era buenísimo. Claro, eso implica más trabajo desde el punto de vista del docente para poder hacer eso. Pero sí, si yo tenía 30 personas en clase, yo les generaba a cada uno su examen desde el nombre y apellido hasta cada pregunta era totalmente diferente a cualquiera de los que estaba alrededor.
Entonces era interesante ver la cara de sorpresa que tenían cuando llegaban al primer examen y se miraban, y la primera pregunta: no se preocupen por mirar alrededor porque todos los exámenes son diferentes. Profesor, pero a ver, ustedes vinieron aquí a presentar lo que han aprendido, así que por favor, concéntrense. No se pueden sacar cuadernos, no se pueden sacar libros, obviamente, y al que vea en una situación sospechosa, pues obviamente le va a retirar el examen. Y hubo varios que les tuve que quitar el examen porque eran demasiado evidente lo que estaban haciendo, generando sus copias con su material de apoyo en la mano, los acordeones, le dicen aquí en México, que son los resúmenes, ¿ok? Existen en Colombia, le dicen copialina, en otros lugares le dicen de otra forma. Entonces sí, o sea, el choque desde el punto de vista de que si tu materia es inicial y base para la carrera, pues tienes que tener una exigencia, y que implica chicos y chicas que estaban saliendo de la secundaria. Entonces, eso me pasó a mí cuando yo salí de un formato de escuela donde tenía un horario especificado para tal materia, tenía un recreo, otra vez más materias, otra vez recreo, y entras a la universidad donde tú eliges los horarios y tienes tales materias y como bien dices, el que entra se evalúa, el que no entra, entonces tú estabas en un modelo como que, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo es esto? Y hasta que consigues profesores que a mí me rompieron el ser, o sea, fueron profesores muy buenos o profesores demasiado malos. Y allí voy yo, por ejemplo, con el tema de contabilidad. Yo tuve 4 contabilidades, de las cuales 3 contabilidades me la presentaron una pareja que eran primos de Jack Sparrow, ¿ok? Tenían su parche, tenían su garfio, un loro acá, una pata de palo. Eran lo que llaman en Venezuela piratas, o sea, profesores que van a impartir materia, dan clases, pero no se preocupan de entregar algo con contenido. Entonces son de los que, ahí está el libro, revisen el libro, hagan estos ejercicios, el debe y haber, y por supuesto que era un desorden. Yo las 3 contabilidades que vi, no me preguntes qué fue lo que vi. Cuando entré a la 4ª, que era contabilidad de costos, el profesor de contabilidad de costos, un señor colombiano, un profesor colombiano, se sabía por la fama que tenía que era demasiado exigente. Y ahí es donde te decía yo de los profesores exigentes. Ese o aprendías o aprendías. No había forma de que te pudieras estar allí desde el punto de vista pasando la materia, disfrutándola, ¿no? Eso no existe, ¿ok? Y todos hemos tenido profesores de esa característica. Sí, claro. Profesores que son fáciles. Yo me acuerdo mucho haber estudiado en el primer semestre lógica. No sé si acá en México también dan lógica. Sí, en el primer nivel media superior, sí. Ok, entonces habían 2 profesores, un español que se sabía que era demasiado exigente y otro que era un maracucho que era demasiado tranquilo. Y los dos, pues ser filósofos y la lógica y la tautología y la verdad y la hipótesis y todo eso, y haga la comparación. Era tal que yo en los exámenes podía hacer 5 exámenes diferentes y nunca se daba cuenta el profesor. Es más, a mí me pagaban para responder exámenes en otras secciones. Wow. Entonces, imagínate lo que era. Y estábamos hablando de segundo semestre. Después, con el tiempo, hablando con los profesores, me decía el español: es que ustedes no han entendido que yo exijo y ustedes aprenden. Pero el que dice que no exige y no aprende, los pone a ustedes en una situación más compleja, porque para que ustedes puedan pasar o necesiten apoyo, tienen que buscar con quién hacerlo. Entonces, era como una situación compleja, pero bien, desde el punto de vista de profesores exigentes, un profesor, el de Economía 1, ¿ok? Un profesor que le había costado estudió en las universidades públicas, hizo sus posgrados, hizo todo esto, y nos recibía en las clases de la siguiente forma: buenos días, bachilleres, ustedes están entrando en la materia de Economía 1. Aquí vamos a ver las siguientes cosas. Y yo, ok, desde que te entran con un cargo bachiller, porque tú eres bachiller, te graduaste de bachillerato, y ya te fija de tu rol, dices, ok,
Entonces, yo soy bachiller, por lo tanto, él es el profesor que tiene otra capacidad y cada vez que había examen, porque hacía escrito oral, a ver, bachiller, según su opinión, ¿qué es la productividad? Ah, cabrón, ¿qué hacemos? Entonces, las fórmulas matemáticas, y eso no se me olvida, productividad es igual a eficacia sobre eficiencia. Ahora, ¿qué es eficacia y qué es eficiencia? Ya entraba uno a definir los términos y la unión de esos dos términos te decían en términos finales qué era la productividad. Pero te estoy hablando de que esto lo vi yo hace bastantes años, o sea, el siglo pasado, ¿ok? Estamos hablando de cuando ni siquiera tú todavía estabas en bachillerato, yo ya estaba en clase, ¿ok? Recibiendo eso. Entonces, obviamente, que haya trascendido en el tiempo esos conceptos que te hizo llegar un profesor, un docente en esa época, era o porque le tenían miedo y la letra con sangre entra, o en realidad eran conceptos y conocimiento que hoy en día, a pesar del tiempo, se sigue usando y lo sigues aplicando. Y eso es lo interesante de los buenos profesores, ¿ok? Sí. O sea, los profesores que son exigentes, que te ponen a pensar, que te exigen, son los que marcan en tu vida posteriormente cómo va a ser tu vida profesional y cómo te vas a regir. Una de mis materias, que era mercadeo, porque soy administrador de empresas, mención mercadeo, yo me la pasé durmiendo. Te lo juro, yo era de la FEFA y delante mío había una niña, una amiga, que le decía yo, coloca el libro. Entonces ella estaba prestando atención, colocaba el libro, yo colocaba el otro libro atrás mío y encima del escritorio durmiendo. O sea, llegaban a veces que me empujaba mi amiga adelante y me decía, está roncando. Y yo, ok. Entonces, clases que son teóricas, que son muy complejas, si tú le colocas el componente de que vamos a leer, en lugar de vamos a colocarle el componente de vamos a agregar cosas, vamos a hacer la dinámica, tus alumnos van a decir, esto no es lo que yo estaba esperando, o qué materia tan pensada, o peor aún, te dicen que es un barco. Exacto, sí. Sí, no, y fíjate que, digo, me gustaría ocupar los minutos que nos quedan. Ajá. Digo, yo sé que tenemos muchas experiencias ya en este ambiente, tanto como estudiantes como ahora como profesores. Como tú bien dices, tú hablaste ahorita de tu etapa de estudiante y que tuvimos profesores tanto muy exigentes como el barco o el transatlántico, como algunos hasta les decíamos, pero también tuve materias en la área ya en la universidad, materias espectaculares, realmente hablando de contabilidad, quienes me enseñaron el debe y el haber de una forma espectacular, que creo que hizo que realmente me quedara muy claro esa parte que hoy en día siento que se está perdiendo. Pero quisiera yo, como en estos últimos minutos, que habláramos, y déjame, a ver si que empezar, cómo vemos esto hacia adelante y cómo yo lo veo. O sea, me refiero al tema de la docencia. Futuro. Sabemos muy bien que hoy en día nuestro sistema educativo en México no es el bueno, tampoco quiero decir malo, porque no me agrada decirlo, porque no es malo, o sea, tampoco voy a decir que es nefasto, a muchas personas los he escuchado decir, no es malo, yo creo que hay que actualizarlo, hay que agregarle muchos elementos que le hacen falta, sobre todo la parte de las habilidades que hoy en día hay que reforzarlo con los niños. Yo lo hago y lo estoy buscando yo en mis clases. Digo, si me llegaron a escuchar ahorita algún alumno, saben que no estoy mintiendo, en la que yo los he mencionado. La parte técnica está aquí, pero hoy las habilidades están en el mismo nivel. Hoy hay que reforzar esa parte. Yo me he atrevido digamos, a piratearme, y lo digo de una forma muy respetuosa, de jalar muchos elementos que hoy trae el sistema Montessori a de repente hacer ciertas cosas de mi clase, en la que les digo, a ver chicos, tranquilos, conmigo no va a haber tareas. O sea, ya el hecho de que tú les digas no va a haber tareas, ellos ya empiezan así como, se empiezan a relajar, porque ya el hecho de que les digas va a haber tareas, hay que hacer esto, o sea, ya los estás metiendo en una situación emocional en la que ya los estresaste. O sea, ya de entrada tú mismo pusiste esa barrera en la que si tu materia es teórica y no hay forma de mejor de meter tanta práctica, claro que se te puede ir de las manos y se te pueden dormir todos.
como tú lo comentabas hace un rato, no puede terminar siendo una materia muy aburrida y decir, oh, no aprendí nada, ¿sí? Porque hoy necesitan ese tipo de práctica. Otro de los elementos que les digo, a ver, participen, eso es importante. Es que me da pena, yo lo sé, da miedo, da pena, da mucho nervio, yo lo sé, pero en algún momento tienes que hablar, en algún momento vas a tener que comunicarte con tu jefe, con tus clientes o lo que te vayas a dedicar o a la especialidad que te vas a dedicar. Hoy tienes que hacer eso. Yo por eso creo que sí debemos de hacer ciertas modificaciones, debemos de quitar cosas ya muy tradicionales. Una de ellas para mí es dos, las tareas y el examen. ¿Un examen realmente evalúas a una persona? Puede ser que sí, y esto a lo mejor hasta sería un tema de debate, y me gustaría a lo mejor en algún momento abrir ese debate. ¿En realidad un examen vas a poder evaluar al alumno? ¿Cuántas veces te dijeron saque una hoja, coloque nombre, apellido y fecha? Pues, toda mi vida de estudiante, toda mi vida de estudiante. Digo, ya en el área de posgrado las cosas cambiaron un poco. Hubo profesores que sí te evaluaban, hubo profesores que me evaluaron en forma oral. Okay. Yo todavía digo, pues ahí todavía me agrada ese formato. ¿Por qué? Porque estoy platicando contigo, tú te vas a expresar. Y es como, me acuerdo un profesor en el posgrado me decía, el examen va a ser oral. Aquí no es si apruebas o repruebas, es te contrato o no te contrato. A mí esa parte me encantó. Ok. Claro, la primera vez no me contrataron, tuve una segunda oportunidad, no, lo digo literal, Sí, para pues que eso veas pasa. Por cómo eso uno busca aprender, ¿no? sí, yo recuerdo muy bien que varios compañeros dicen, ¿cómo te vas a meter con Milla? Ya ves que lo hace en forma oral. ¿Y qué tiene? Pues es lo que yo quiero. Bueno, pues la primera vez fui y me dijo, no te contrato, vas para afuera. Y así te decía, te citaba en su despacho y te decía, a ver, pásale, a ver, tengo este caso, bla, 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 ¿y cómo me lo vas a resolver? No, pues mire, yo, no te contrato, vas para afuera, vámonos. Y te corría. Y dices, si es que en la vida real así es, o en la vida laboral Claro, así es. claro. Bueno, pues tuve que, creo que ahí en esa área, en posgrado no tienes tantas opciones, ahí era recursarla, la recursé. Y los que tronamos en ese entonces se fueron con el profesor Barco. Yo me volví a escribir con mi Claro. no, Claro. no inventes, eres un masoquista. No, yo quiero aprender. Y si ese es el formato, yo quiero que me contrate este cuate. Pero ahí estás tú en el modelo que yo iba a proponer. O sea, estamos preparando gente que son transcriptores, ¿ok? Eso lo he dicho muchas veces. O sea, no es preparar al que copia y pega, porque copia y pega lo podemos hacer todos. Es qué significa esa información que tú estás pegando. Ser analista, entender, comprender. Y ese tipo de habilidades, tú puedes empezar a sembrar la semilla, pero si no han sido creadas o estimuladas desde antes, cuando llegan contigo, comprensión de lectura. Me imagino que esa materia la hemos visto en diferentes momentos en los currículum. O sea, lees un párrafo y ¿qué quiere decir esa persona en ese párrafo? Ahí estás tú leyendo, entendiendo, comprendiendo, analizando y emitiendo una opinión. Así es. O sea, ¿qué significa este menos 15 en ganancias y pérdidas? Uy, ok. ¿Qué significa que el costo de producción es más alto que la utilidad? ¿Qué significa el hecho de estar utilizando un costo estándar en lugar de un costo real? ¿Qué significa? Cuando tú empiezas a ver, y de hecho por eso existen los colores en los componentes de algunas hojas de cálculo y programas. Verlo en verde, verlo en negro, verlo en rojo, implica que tú tienes que analizar y entender de dónde viene eso. Así es. Sí. Entonces, o sea, yo soy de la idea que tenemos que cambiar ciertos formatos. Te digo, yo para mí, y lo vemos, yo lo veo porque tengo la fortuna de que mi hijo esté en un sistema Montessori y he aprendido mucho de eso. Mi esposa se metió en esos, a leer, a comprender cuál era el método y me parece fascinante. Hoy tú ves a un niño que comprende, que analiza, no es de 3 por 2, 6, no, comprende que, si tú, o sea, dice, son 2 veces 3, caray, o sea, es muy diferente, ¿no? O sea,
dices, para llegar a 6 apps, que son 2 veces 3, no es un 3 por 2, 3 por... Como alguna vez nos los hicieron Hombre, las aprendernos las tablas de tablas. multiplicar que te las aprendías de arriba para abajo, Así. de abajo para arriba y de pronto te salían. Si tú me preguntas hoy, para mí es más fácil decir cuánto es 6 por 7 que 7 por 6. Así es, o sea, cómo realmente no nos enseñan esa parte y que hoy en día se necesita hacer. Y déjenme decirles que el viernes pasado estuve en una reunión, tengo la oportunidad de estar en el Instituto de Contadores Públicos en la Comisión Mixta de Educación, Ok. y fíjate que escuché un nuevo término, fíjense, que se está generando una, digamos, modificar la carrera de contador, le quieren llamar contador, el contador internacional. O sea, que vea a qué nivel le vamos a tener que llegar. Y pues se habla de temas de, no sé si has escuchado hablar del método de competencias, el método por objetivos, que son otros métodos que deberíamos empezar a analizar e implementar propiamente. Por eso te digo, para mí es de entrada eliminar tareas y eliminar exámenes. Esa es mi teoría, ese es mi punto de vista, porque creo que hay otras formas de evaluar. No hay la regla y no hay el, digamos, este, el método preciso. Yo lo sé, es muy complicado. Creo que tendremos que estar en un debate qué método podemos utilizar para realmente evaluarlos. Ujú. Pero realmente creo que evaluarlos no es tanto decir, hoy eres un 10 o eres un 6 o eres un 5 y estás reprobado, sino realmente qué tanto has reforzado tus habilidades. Y yo creo que retomaría, y en algún momento estoy pensándolo bien, voy a retomar lo que este profesor una vez hizo. Por si te contrato o no te contrato. Claro, claro. Y dices, Porque es en esa situación estás tú preparado para escuchar una situación real, basar en lo que tú consideras que es tu conocimiento, tu experiencia, tu sabiduría y decir, es esto y es esto. Y creo que podemos lograr esto y que al final el resultado es te contrato o no te contrato y es completamente real. así Porque es. en el caso de auditoría, a ver, tú lo que estás presentando es tu opinión de acuerdo a. Ujú. Entonces, si tu opinión no está clara, no sabemos lo que en realidad se está haciendo, no tenemos el entendimiento de habernos preparado con anticipación o por experiencia, por todo eso, es Ujú. lo que tú y yo hemos hablado. A veces cuando nos sentamos fuera de cámaras y nos ponemos a ver cosas, es por aquí, es por allí, es por allá. Por ejemplo, y es un caso real, ya el utilizar el idioma castellano no es un arma. Ya necesitamos manejar diferentes idiomas y creo que eso lo hemos vivido. O sea, tener clientes que pueden ser Sí. internacionales, que nos impactan porque nuestra opinión tiene que estar representada en un idioma diferente al castellano. Ujú. Estimados, ya no es un mundo local, ya es un mundo internacional. Así es. Y el uso de un segundo idioma no es un lujo. Ahora, los que no hablan 3 idiomas por lo menos no tienen algo fijo en el futuro. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro momento, en otra situación, Y, pero también te forma como sí, las habilidades. sí, sí. Iba yo a agregarte que hablas de los idiomas, yo quiero agregar, hoy, si tampoco sabes Excel, tampoco eres, ya no, o sea, hoy en día es importante. Sí, claro. La verdad, digo, yo lo he visto en muchas personas que gracias al Excel crecen profesionalmente hablando. Ok, ahora, ya para ir terminando y cerrando, ahorita que decíamos de que te contratan o no, yo en su momento les dije, a ver chicos, les voy a decir una cosa. Hoy, atrévanse a equivocarse. Sí, Atrévanse a equivocarse. Hoy, si la riegan aquí en clase, no pasa nada. Digo, probablemente nos harán sacar una pequeña sonrisa, así como, mira, este cuate se equivocó. eso. Probablemente es normal, somos seres humanos, pero no lo vamos a hacer de burla. A lo que quiero llegar es, hoy en un salón de clases y que te puedes equivocar. Y lo peor que te puede pasar, así, lo peor, lo más garrafal que te puede pasar es que pues truenes la materia o no Repitas la materia. pases. Exactamente. Las recursas extraordinarios y muchos métodos que hoy tienen ya las universidades para poder volver a cursar o pasar la materia. Allá afuera, ¿qué va a pasar? ¿Te contrato? ¿No te contrato? ¿Se te va el cliente? ¿Te corren? Eso sí son cosas terribles, ¿no? Entonces, digo, pues con eso quería cerrar y pues bueno, no sé si quieras comentar algo más, mi estimado Frank. No, para mí es importante que ser docente no es
un modo que se restringe a una institución. Ser docente lo haces tú desde lo que es la formación de tu familia en tu casa, ¿ok? Los valores los generas en la casa. La educación, entre comillas, la recibes en la institución. Pero si tú no fomentas esos valores y esas habilidades de poder tener algo cuando llegues a un modelo de institución universitaria, institución secundaria, donde las exigencias, donde los modelos, donde los conceptos son diferentes, vas a tener un choque muy fuerte. Así que comencemos la docencia en casa para que después veamos qué se puede lograr. Yo estoy seguro que tú con tus hijos, en los momentos de que estás revisando tareas o revisando sus conocimientos, estás en un modelo de docencia, porque al final lo que tú estás preparando es no ser deshonestos, no estar robando, no estar copiando, no estar haciendo las cosas por el camino fácil, ¿ok? Porque el camino fácil, como siempre se dice, sí, da resultados, pero ese resultado, ¿cuánto te va a durar y cuánto vas a sobrevivir allí? Entonces, pero bueno, mis estimados docentes, maestros, profesores, educadores, que sigan disfrutando, son ustedes el futuro de las siguientes generaciones, así que en sus manos está que tengamos una sociedad adecuada o que sigamos teniendo mediocres. Sí, claro, sí, realmente es yo creo que hoy la docencia debe de ser una enseñanza mutua, porque no es tú como docente transmitir la parte técnica, sino también la parte de tus alumnos te lo pueden, también te tienen que transmitir. Entonces debe de ser una retroalimentación. Yo así lo veo y hoy en día así debería de ser. Y además como anécdota, la parte donde yo les decía a los chicos que se deben de atrever a hablar en público. Hace unos días mi hijo tuvo que presentar, un niño de hoy ya 7 años, tuvo que presentar su forma de cómo lo educan a él, o más bien cómo le transmiten los temas o la parte técnica a mi hijo. Estaba súper nervioso, o sea, estaba así, se le notaba el nerviosismo. Y le dije, no te preocupes, mi amor, es normal que te dé nervios, pero qué bueno que te atreviste a hacerlo, qué bueno que lo hiciste. Digo, a mí todo me da nervios. Ay, papá, pero pues considera que es mi primera vez, tú has dado muchas y ya deberías de no tener nervios. Sí, pero no es cierto. O sea, eso nunca se te va a quitar, es algo que debes aprender a controlar. Siempre vas a tener nervios, siempre vas a, y si no los tienes, pues dejas de vivir. Exactamente. El día que las mariposas dejen de funcionar en la panza antes de hacer algo de eso, retírate porque ya no le tienes amor. Exacto, ya no sientes nada, no, pues ya mejor. Ahora sí, como dicen en los memes, Dios, ya jálale y vámonos todos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, mi estimado Frank, muchas gracias ya saben, a DFT en los negocios, a Buena Nota Radio, acá está el representante de Buena Nota Radio, Vázquez Pérez Asociado, seguramente, y es intelectual. Esperemos que ahora sí, ya esta semana tengamos retransmisión. No me han dicho nada, quiero entender que todo va en orden y esta semana tenemos retransmisión por Yes Intelectual, en donde si hoy no pudieron verlo, de todos modos se queda en nuestra plataforma, pero también podremos ir a verla los miércoles allá con Yes Intelectual, la CEPROCOM, WTH Producciones y ahora la virtual 911. Pues mi estimado Frank, un abrazo, muchas felicidades a nuestros profes, un gran abrazo. Buena semana. Igualmente, gracias, adiós. Bye bye.